Buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la AMIA. Por favor, no sigan el reloj porque este reloj tiene una hora de retraso. No ha sido adelantado. A pesar de que es solar. No es cierto. Es que no le den sol. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas todos ustedes a la AMIA. Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos de AMDA, en especial a la dirección Guillermo Rosales. Bienvenido, Memo. Y vamos a comenzar nuestra conferencia de prensa con las cifras del mes de marzo y las del primer trimestre de 2014, y como hemos acostumbrado, siendo anfitriones de esta reunión, le paso la palabra a Memo Rosales para que nos haga el favor de informarnos acerca de la situación del mercado interno de la industria automotriz. Adelante. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por unirnos una vez más en esta conferencia de prensa conjunta. Comentaremos con ustedes los resultados del mes de marzo y los acumulados al cierre del primer trimestre. En el mes de marzo de este año se comercializaron 85.682 unidades, lo que representó un incremento del 3.5%. Como pueden ustedes atestiguar o observar, tenemos resultados negativos en el segmento de autos compactos, que cae a una tasa del 16.5%. Este segmento, que es uno de los más importantes dentro de la estructura de ventas del mercado mexicano, junto con el de autos subcompactos, viene cayendo de manera sostenida todo lo que va del año. Con estas cifras estamos observando que el mercado mexicano se encuentra, comparando los meses de marzo, las ventas de marzo, en un nivel similar al del 2003-2004, conservando lo que desafortunadamente para nuestros indicadores hemos denominado una década perdida. A pesar de que estamos mostrando un incremento en marzo del 3.5%, es de considerar que esto se da con una semana más de actividades. En 2013, la Semana Santa ocurrió en el mes de marzo. Este año será en abril, y por lo tanto traemos 25% más de días hábiles. Si hiciéramos, o más bien haciendo un ejercicio de ventas diarias, estaríamos reportando un promedio de caída del 8%, poco más del 8% en este ejercicio. Como lo hemos acostumbrado y les hemos pedido a ustedes el seguimiento en el mercado automotor, acostumbramos a hacer la evaluación del bimestre marzo-abril, justamente para descontar este efecto de la Semana Santa, y de acuerdo con las perspectivas, pues estamos viendo que este año 2014, el segundo bimestre, tampoco viene favorable. Tuvimos un primer bimestre bastante desfasado de las perspectivas que habíamos realizado, y igual está ocurriendo con el segundo trimestre. Cifras acumuladas al cierre del primer trimestre nos dan como resultado un incremento del 1.6%. Después de haberse comercializado 251.124 vehículos. Como pueden ustedes ver en el cuadro que se está mostrando en pantalla, tenemos una baja importante, 12.8%, en el segmento de compactos, corroborando lo que acabo de comentar hace unos minutos. Esto está indicando
que traemos una caída de 9.622 autos únicamente en este segmento de los autos compactos. Por su parte, el segmento de autos subcompactos crece al 7.7%, y igualmente lo hacen los autos deportivos y los vehículos de usos múltiples, incrementando en 11.7 y 7.5% respectivamente. Camiones ligeros, que son las pickups, están creciendo al 14.7%, y camiones pesados, los que se incluyen en este reporte, presentan una caída del 36%. Como ustedes pueden también constatar, estas cifras nos ubican en tasas similares a las ocurridas hace más de 10 años. Con los resultados al cierre del primer trimestre, estamos reportando una caída en comparación con el año 2007 del 10.4%. Y comparado con el 2008, que fue el año en el que detonó la crisis económica y financiera a nivel internacional, traemos una caída del casi 5%, es 4.9%. Con esto podemos observar en la siguiente lámina que nuestras ventas acumuladas durante un periodo de 12 años están en un nivel de 1.067.258 unidades. Como se puede apreciar, la tasa de incremento mensual fue tan solo del 0.27%, que está creciendo a un ritmo mucho menor del que lo venía haciendo el mercado durante los meses del año pasado. Con estos resultados podemos ver en la gráfica que mes a mes venimos generando con las ventas acumuladas 12 meses. Cada punto de la gráfica representa las ventas acumuladas 12 meses. No hemos podido, después de casi 6 años de haberse detonado la crisis del 2008, volver a los niveles de venta de los meses previos a que se detonara esta crisis económica. Traemos ya 6 años de estancamiento en nuestro mercado interno. Uno de los factores que ha estado determinando la baja venta de vehículos durante este año es el deterioro que ha estado observando la confianza del consumidor. De manera preponderante, el quinto componente del índice de confianza del consumidor, que mide la disposición de los consumidores para adquirir bienes de consumo duradero. Como pueden ustedes observar en la gráfica, hay una correlación muy directa entre el índice de confianza del consumidor en el factor de bienes de consumo duradero con la venta de vehículos. En el resultado del mes de marzo tenemos una caída del 2.9% en comparación con el mes de marzo del año pasado y una mejora comparándolo con el mes anterior. Como ustedes pueden recordar, el índice de confianza del consumidor en el quinto componente durante el primer trimestre del 2014 cayó casi el 25% en comparación con el primer trimestre del año pasado. Sigue siendo entonces un momento en el cual el mercado, los consumidores están mostrando una reticencia para adquirir vehículos, y bueno, pues está íntimamente relacionado, como lo hemos podido observar en la gráfica. Por lo que hace al financiamiento para la adquisición de vehículos, al mes de febrero tenemos un incremento del 8.5%, lo que equivale a 7.846 unidades más. Sin embargo,
todavía estamos 21.3% por abajo de los vehículos financiados en el mismo periodo del 2007. Adelante, por favor. La situación que impera en la adquisición de vehículos usados importados al mes de febrero, es decir, resultados del primer bimestre de este año, recuerdan ustedes que tenemos un mes de desfase, nos indican una caída del 14.9%. En este periodo se han importado 88.619 vehículos, comparándolos con 104.161 del año pasado. Sin embargo, esto no quiere decir que estemos en un escenario positivo. Siguen representando la importación de vehículos al primer bimestre más de la mitad de los vehículos nuevos vendidos en el país durante el mismo periodo, lo cual, aún con este descenso en términos comparativos año con año, no podemos decir que la situación esté mejorando. Hay obviamente también un impacto en términos de la importación de vehículos usados derivado de la misma situación económica de la zona fronteriza de los estados del norte, así como la misma situación de impacto en la confianza del consumidor que nos están dando este descenso. Para nada, siguen siendo muchísimos vehículos, 88.619, más de 40.000 a tasa mensual. Con esta cifra estamos en un nivel de importaciones de 7.371.500 desde que dio inicio la apertura para la importación de vehículos usados en octubre del 2005, representando ya el 88.4% del total de vehículos nuevos vendidos durante el mismo periodo. Pasemos ahora a observar, si nos vamos a la siguiente lámina, el posicionamiento por marcas. Tenemos en primer lugar de penetración a Nissan con el 25.6%, seguido de General Motors con el 18.6%, Volkswagen el 15.3%, y en cuarto y quinto posición está Ford y Chrysler con el 7.6% y el 6.5% respectivamente. En el sexto y el séptimo lugar encontramos a Honda con el 5.7% y a Toyota con el 4.6%. Juntas, estas 7 marcas comercializan el 84% de nuestro mercado. Vamos a ir ahora a la última lámina de nuestro reporte con la observación de que estamos haciendo una revisión a el pronóstico de ventas en el cual seguramente estaremos dando a conocer en los próximos días una modificación a nuestro escenario, haciendo la corrección a la baja después de tener los resultados del primer trimestre. Por lo pronto llamo su atención para que podamos observar que en comparación con el escenario que habíamos previsto para el primer trimestre, traemos un desfase del 5%. Está corriendo nuestro mercado con ventas acumuladas de 251.124 vehículos y nosotros habíamos previsto en nuestro escenario bajo 265.169. Recuerden ustedes que dimos a conocer a finales del año pasado una banda con un escenario piso en el cual estábamos contemplando un mercado para 2014 de 1.125.000 unidades, un escenario intermedio
con una comercialización de 1.138.000 unidades. Sin embargo, el comparativo que les estoy mostrando, esta disminución respecto del pronóstico del 5%, es en comparación con el escenario bajo, del 1.125.000. El ajuste que estamos en este momento en proceso, ya con los resultados reales del primer trimestre, es seguramente nos dará una disminución sobre este escenario bajo que habíamos contemplado de 1.125.000. No es un escenario halagüeño. Esperamos que los resultados vayan mejorando con el transcurso de los meses por venir, de tal suerte que podamos mejorar los resultados de este 2014, pero al cierre ya del primer trimestre, transcurrido el primer cuarto del año, no estamos reportando resultados favorables. Como pues ustedes también pueden dar seguimiento de las series de datos históricas, el mercado de vehículos es un dato muy anticipado de cómo están marchando las cosas en la economía del país. Por lo pronto, aquí dejaría yo mi intervención con los resultados del mercado automotor que he compartido con ustedes y como siempre estaré a su disposición en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Memo. Vamos a pasar a dar las cifras del mes de marzo, el primer trimestre, para lo que es la producción de los vehículos nuevos y lo que es las exportaciones. En este mes de marzo, la producción de vehículos en nuestro país alcanzó una cifra récord de 277.314 unidades. Esto es 16.3% de crecimiento en el mes de marzo de 2014 respecto al marzo de 2013. De la misma manera, enero-marzo 2014 alcanzamos una cifra récord histórica de 774.731 unidades. Esto es 6.5% de crecimiento en el primer trimestre del año respecto a la producción de vehículos nuevos que se realizó en el mismo periodo, primer trimestre 2013. En lo que hace a exportaciones, logramos un nivel de 230.772 unidades para un crecimiento en el mes de marzo en las exportaciones de vehículos desde nuestro país de 12.9% de crecimiento. En el primer trimestre del año alcanzamos una cifra récord histórica de 6.204 unidades para un crecimiento del 8.6% en estos primeros 3 meses del año. Nuestras exportaciones fueron dirigidas principalmente al mercado de Estados Unidos, en donde en el primer trimestre del año alcanzamos un crecimiento del 14.4%. Este crecimiento nos permitió alcanzar una cifra de vehículos exportados a Estados Unidos de 428.376 unidades. También esta unidad nos permite alcanzar una participación del 11.5% en las ventas totales de Estados Unidos. En estos primeros 3 meses del año superamos a Japón para ubicarnos como el segundo proveedor de autos en el mercado de Estados Unidos. Lo pueden ustedes observar. Japón exportó 408.405 unidades, mientras que México exportó 428.376 unidades. Nuestro segundo destino de exportación
sigue siendo Latinoamérica, con el 10.5% de nuestra exportación total, para un gran total de 63.669 unidades, seguidas por Canadá, con 60.859 unidades. Europa es un mercado que se sigue contrayendo, 24.758 unidades en el primer trimestre del año, para una contracción del 45.2%. Aquí hay que recordar que hay una línea de producción que se enviaba a Europa que ya no se está produciendo en el país. También eso tiene un efecto de exportación a Europa. Por país, los principales 10 destinos de exportación corresponden a: número 1, Estados Unidos; número 2, Canadá; número 3, Brasil; número 4, Alemania; número 5, Colombia; número 6, China; número 7, Argentina; nuestro destino número 8 de exportación es Perú; 9, Arabia; y 10, Chile. De acuerdo a la Organización Internacional de Constructores de Automóviles, la OICA, México en el 2013, en lo que hace a las cifras para la determinación del ranking, volvemos a ser el 8º fabricante en el mundo. Hay que recordar que la cifra de la OICA está desfasada y apenas están sacando el dato del año, el dato total. Y en el dato total, el ranking que teníamos de los primeros 8 lugares se sigue manteniendo, de tal manera que los primeros 8 lugares quedan como sigue. El primer lugar es China, el segundo lugar es Estados Unidos, el tercer lugar es Japón, cuarto lugar Alemania, ahí lo pueden ver ustedes en la pantalla, quinto lugar es Corea del Sur, el sexto lugar es la India, séptimo Brasil y octavo es México. Es lo que hace a la balanza comercial de nuestro sector para el mes de enero, y aquí recuerden que la cifra de la balanza comercial es un dato que nos viene del Banco de México. Esta cifra tiene el siguiente resultado. En el mes de enero, la balanza comercial del sector automotriz fue superavitaria por 2.253 millones de dólares. 2.253 millones de dólares. Esto es 7.3% por encima del superávit de balanza que tuvimos en enero del año pasado. Hay que recordar que el año pasado casi alcanzamos la cifra de 39.000 millones de dólares. De hecho, fueron 38.774 millones de dólares positivos. Es decir, un saldo de balanza con divisas netas para el país casi de 39.000 millones de dólares. Bueno, este mes de enero estamos 7.3% por encima de lo que se logró el mes de enero del 2013. Como pueden ver, la industria automotriz en México continúa teniendo claroscuros muy importantes. Por una parte, récords históricos en este primer trimestre de producción, récords históricos en este primer trimestre en exportaciones, y sin embargo, un mercado interno que sigue totalmente deprimido. Un mercado interno que, a pesar de la cifra que estamos viendo ahí, con un crecimiento del 3.5% en el mes, lo cierto es que es importante hacer notar que la Semana Santa el año pasado cayó en marzo. Por lo tanto, el marzo de este año tuvo más días hábiles que el año pasado. De hecho, si comparáramos la venta promedio diaria en días hábiles entre marzo de este año
y marzo del año pasado, tendríamos el año pasado con 22 días hábiles, 3.762 unidades vendidas por día hábil, 3.762. Este año, en los 25 días hábiles, tuvimos 3.427 autos vendidos por día. Esto es 8.9% menos que el mes de marzo del año pasado. Esto es, si nosotros podemos ubicar las ventas que se hacen por día hábil, vemos que traemos casi un 9% de caída en lo que hace a este mes respecto al mismo mes del año pasado. En otras palabras, recuerden ustedes que la cifra esta que ustedes están observando aquí del mes, pues no es una cifra que pueda compararse con la del año pasado por los días hábiles, que el año pasado pues fueron menos. Lo contrario va a ocurrir en abril, cuando tengamos la Semana Santa justo en el 2014. Me parece que nosotros tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de instrumentar a la brevedad programas que permitan promover a este mercado que está totalmente deprimido. Nuestro mercado requiere de un impulso. Le damos la bienvenida al anuncio que ha hecho la Secretaría de Economía de impulsar un programa de garantías gubernamentales por la vía de subasta de garantías con fondos del PRODIAR y a través de NAFIN para poder impulsar a este mercado interno que se encuentra, como digo, totalmente deprimido. Abrimos el espacio para preguntas, por favor. Pamela. Hola, Alexandra Gas de Mexicalia. Preguntarle a la señora de los dos, hablan de que se necesita pues impulsar el mercado interno, pero por todo como que está echando la bolita al gobierno. ¿Qué está haciendo la industria automotriz para acelerar esto? ¿Por qué no se incentiva en el lado de los precios? La gente pues no le alcanza para comprar vehículos nuevos, entonces los precios de los vehículos no bajan. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la industria automotriz al respecto? Sí, yo quisiera, bueno, aquí no se trata de echar bolitas a nadie. A mí me gustaría que revisara usted los precios para que esa aseveración que usted hace pues viera que es falsa. De hecho, las marcas han comenzado este año con importantísimos incentivos a la venta de vehículos para tratar de mover la venta del mercado interno. Si usted hiciera esta comparación, se daría cuenta que el índice de precios de los vehículos, de hecho, en una serie histórica de los últimos años, vería usted que el índice de precios de los vehículos se encuentra por debajo de la inflación, y particularmente en estos primeros meses del año, con incentivos atípicos importantes para poder tratar de mover al mercado interno. Es un tema que va más allá de responsabilidades. El mercado interno está absolutamente deprimido por temas estructurales, que ya los hemos señalado aquí, y que tienen que ver con, primero, la masiva entrada de autos usados a nuestro país, que ha deprimido absolutamente al mercado de autos en circulación, no permite la renovación vehicular. Son más de 7 millones de vehículos los cuales han entrado esta basura vehicular que nos llega de Estados Unidos y que, por supuesto, imprime los precios de todos los autos en circulación en todo el país. Y por el otro lado, por supuesto, también los temas de financiamiento en la parte estructural. México continúa con tasas de financiamiento de alrededor del 52-53%, cuando la comparativa internacional, como le llaman el benchmark internacional, se encuentra en alrededor del 75%.
no digamos un Estados Unidos, que anda alrededor del 90% de las ventas a crédito. Nosotros seguimos con 250,000 autos abajo, es decir, casi el 25% abajo de esa comparativa internacional. Y en la parte coyuntural, pues con un índice de confianza del consumidor en el quinto componente, en el sueldo, que empezó en el primer bimestre del año en niveles similares al primer bimestre del 2009 y con un tercer mes del año que se encuentra casi 4% abajo de lo que estaba en marzo del año 2013. Entonces, seguimos con el índice de confianza del consumidor en el quinto componente, la intención de compra de bienes durables en el suelo, y por supuesto necesitamos buscar elementos que permitan acercar a los consumidores a las distribuidoras. Hacemos nuestra parte y tenemos que buscar apoyo que permita mover estos vehículos, y por supuesto un mercado interno que, como lo hemos dicho, en la parte estructural tendría que estar en niveles cercanos a 1.800.000 unidades, y sin embargo este año tenemos un pronóstico que no rebasa en 1.110.000 unidades. Por cierto, 20.000 unidades abajo de lo que iniciamos pronosticando en el año. Tuvimos que ajustar a la baja en la mía este cálculo, dado el pésimo inicio de año que hemos tenido. Y en complemento a lo que ha mencionado ya el doctor Solís, justamente dentro de los resultados que estamos dando a conocer en el tema del financiamiento, podemos observar cómo mes a mes ha venido incrementándose la participación dentro del total del crédito destinado a la adquisición de vehículos de las empresas especializadas en financiamiento de vehículos, es decir, las que están vinculadas a una marca automotriz. Esto junto con los esquemas ya comentados por Eduardo de promociones atípicas fuera de temporada que están manteniéndose a lo largo del año por las diferentes marcas, es una muestra palpable del esfuerzo que está haciendo la industria automotriz en su conjunto, en la relación marca-distribuidores, justamente para incentivar el mercado. Por eso es importante que el gobierno federal, tal cual como ha dado cuenta Eduardo, esté sumándose a esta promoción para incentivar el mercado interno, justamente con un instrumento que ha probado su eficacia en otros momentos y que es el esquema de subasta de garantías para el crédito. Sin embargo, esto no es suficiente. Necesitamos mover el mercado, y esto se hace de manera conjunta, empresas, gobierno, para poder remontar esa situación en la que está atravesando. No únicamente nosotros hacemos el llamado desde el mercado automotor, pero es una situación que no únicamente está resintiendo el mercado automotor. Buenos días, Alexandra Villavicencio del periódico Capital de México. 3 preguntas. Bueno, la primera, Ford anunció que cambió la sede de producción de los camiones F650 y F750 de Chihuahua, Ohio. Entonces, preguntarles si esto va a tener alguna repercusión en el nivel de producción en el país. También preguntarles cuántos empleos genera actualmente la industria y si consideran que los salarios que ofrecen son competitivos, ya que algunos sindicatos afiliados a la CTM han acusado que son bajos. Gracias. Bueno, la primera pregunta habrá que preguntárselo a Ford. No tengo yo ahorita una estimación como para ofrecerle una respuesta. La segunda pregunta, el último dato que tenemos de censo es el que se encuentra en el documento que les dimos a ustedes de diálogos con la industria automotriz. Si quiere, ahorita mismo les pido que lo revise el dato y que me lo dé para dártelo, pero este es el último dato que tenemos de censo en el sector. Y
La tercera, Los salarios. los salarios. Mira, yo compartía con ustedes que INEGI sacó una cifra haciendo una comparativa respecto al salario promedio de la industria de la manufactura, indicando que el sector de la industria terminal es sin duda un sector que tiene salarios promedio mucho más elevados que el promedio de la industria de la manufactura. De hecho, le pido a Dalia que también ahorita me dé el dato exacto para darles el dato del salario, pero le puedo decir que está casi, si no es que el doble, muy cercano al doble del promedio general del salario promedio de la manufactura. Pero ahorita le doy el dato exacto. Entonces, pues obviamente no es un dato exacto el que usted le ofrecieron. Es un dato de INEGI, que si quieres en la siguiente pregunta seguramente ya me acercará un papelito de ley y te doy las cosas. Gracias. Salud. Buenos días, doctor Fernández de Bloomberg. Nada más una pregunta técnica y una disculpa si no entendí completamente lo que dijo antes. Pero la cuestión de los días hábiles en marzo también tuvo un efecto sobre producción y exportación de lo de 25 días en comparación con 22. No, la comparativa la hice para el caso del mercado interno que afecta a las distribuidoras. Las empresas tienen distintas políticas respecto a Semana Santa, pero en marzo pues no hubo Semana Santa, entonces no hice ningún comentario. Lo que quiero decir es este aumento de 16%, si parte del aumento se debe a que en marzo de 2013 hubo menos días hábiles. Sí, no tengo el dato para ofrecerlo, porque cada empresa tiene su propia política de parar lo de la Semana Santa, pero seguramente en abril voy a poder ofrecer esa información. ¿Se puede decir que tuvo algún efecto sin cuantificarlo? ¿Algún efecto? No podría yo decirlo sin una base. En abril seguramente le podré dar la información exacta. Lo que sí le puedo decir es que las exportaciones sí tuvieron un efecto importante por la situación de clima en Estados Unidos, que al resolverse esta situación había producto que se vino demandando desde enero y febrero y que habíamos señalado que no se había podido alcanzar esos mercados por la situación climática. Lo mismo ocurrió, por cierto, en lo que es la venta en Estados Unidos. Entonces, para nosotros pues fue una muy buena noticia el que se resolviera este tema y poder acceder a nuestros mercados, no solamente con la demanda normal del mes, sino lo que traíamos acumulado, que no se había podido enviar. Ok, entonces podemos decir que el efecto estacional no está 100% claro en este momento para marzo. Así es. Ok, gracias. Buenos días, Guillermo, Eduardo. Una pregunta, comentaron ustedes que los precios de los vehículos han bajado. No sé si nos pueden decir si han sido todas las marcas, la mayoría, y cuál ha sido la baja de esos precios en promedio. Si no traigo el índice conmigo, no me esperaba esa pregunta, pero lo que puedo hacer es, con mucho gusto, hacerte llegar el índice de precios, que por cierto lo construye el Banco de México, para enviarlo. Buenos días, Miguel Ángel Silva de Automotores. Eduardo, Guillermo, se habla de que ya ha comenzado a moverse algo el gasto público que fue bastante restringido en 2013. ¿Hay indicadores en ese sentido que pudieran precisar que la demanda pudiera, si no este mes, a partir del próximo, impulsar la venta de vehículos? Esa es una pregunta. Y la otra, en función de los reclamos que ha tenido, observaciones a mía, en función de la postura del ministro Juan Silva Mesa, ¿ha habido alguna respuesta de parte de él para dialogar con ustedes y que haya una situación para el caso de los importados? Gracias. Efectivamente, como bien lo apuntas, en términos del ejercicio del presupuesto del gobierno federal, los datos disponibles indican que se ha cumplido con lo programado, es decir, no hay subejercicio.
y en lo que reporta la Secretaría de Hacienda comparado con el año pasado, pues hay un importante incremento. No recuerdo la cifra exacta, no quiero equivocarme, pero es un importante incremento respecto del año pasado. Sin embargo, lo que estamos observando en el mercado automotor es que no ha sido todavía suficiente para poder incrementar el consumo. Seguramente todos los analistas económicos coinciden en señalar que la economía crecerá a una mayor tasa en los meses por venir, principalmente a partir del segundo semestre, y bueno, eso es justamente lo que estamos nosotros esperando, y que por ello se pueda mover hacia arriba el consumo de vehículos nuevos. Pero hasta el momento es la situación que está imperando de un estancamiento en el mercado interno. Y por lo que hace a tu pregunta respecto a la posición de la Corte, es un comportamiento, digamos, que debemos de separar lo que es la actuación de las diferentes salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han venido resolviendo juicios de amparo, negando en sentencias definitivas estos amparos, dejando firme la constitucionalidad del decreto para la importación de vehículos usados, del acuerdo de Semarnat, las reglas emitidas por el SAT para la importación. Sin embargo, lo que no estamos observando es la misma actuación en términos positivos de lo que calificamos el ejercicio de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por juzgados de distrito. De manera concreta, el juzgado segundo y tercero federales en Mexicali, Baja California, que continúan entregando amparos, válgame la expresión común, como si fueran tortillas, sin mayor justeza a el estricto sentido jurídico. Esto que es muy negativo y cuestionable, no ha sido debidamente controlado, observado y corregido por la judicatura, que es la instancia del Poder Judicial responsable de velar para que los integrantes del Poder Judicial actúen apegados a derecho y a los estándares de calidad que están marcados justamente por el Poder Judicial de la Federación. Y es en este sentido que hemos llamado la atención del ministro Juan Silva Mesa, quien en su papel de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es también quien preside la judicatura. Son dos roles: por un lado presidir la Corte, pero también presidir la judicatura, y en este sentido el papel de la judicatura ha quedado a deber, y esa es una opinión personal, no sé si la comparto o la vaya a compartir Eduardo, pero es una situación que está incidiendo de manera importante en preservar la importación descontrolada. Sí, sin duda. Hemos hecho un amable llamado al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Juan Silva Mesa, solicitándole que se dé trámite a las quejas administrativas que pesan sobre dos de los jueces, que por cierto son quienes han otorgado alrededor del 80% de los amparos. Entonces, es importante que se investigue, es importante que se analice
Y por supuesto hemos invitado a los medios a que también por la vía del IFAI soliciten esta información. Creo que es muy importante que se le dé celeridad a un trámite tan delicado para la industria como son estas quejas que hay sobre estos jueces. Me parece que el daño que se ha hecho con las importaciones, no solamente el daño al sector, el daño a todo el parque vehicular nacional, el daño que se ha hecho también, por supuesto, a la seguridad, al medio ambiente, pero también el engaño al consumidor. Creo que muy poco se habla del engaño al consumidor que significan estas importaciones, y me parece que es importante así señalarlo. ¿Por dónde entran los vehículos? ¿Dónde es la frontera donde más? Los amparos se están dando en Mexicali. Sí, pero como se rentan los amparos, si usted quiere importar un vehículo, le va a costar alrededor de $1,000 utilizar el amparo de alguien. O sea, aquí lo inaudito es que los amparos se rentan, porque hay cuatro personas físicas o morales que están internando el 80% de los vehículos. Hay muchos más amparos, pero a través de 4 se opera el 80% de las importaciones. De tal manera que en un lugar que no es más grande que la mitad de esta sala, opera una empresa por la cual se importan más de 100,000 vehículos. Entonces es toda una operación electrónica que permite rentar los amparos. Yo le mando a usted el amparo, usted me deposita y ya con ese amparo usted puede traer el vehículo. Entonces es toda una operación pues que vale la pena investigar. Buenos días, Manuel. Déjeme nada más darle la cifra, perdónenme, porque ya me la dieron. Mira, la remuneración promedio de la manufactura, y estos son lo que INEGI llama remuneraciones, que son un salario compuesto con beneficios, es 9,354 pesos. En el sector nuestro, fabricación de autos y camiones, es 21,582. Yo le dije casi el doble, ¿verdad? Más del doble. Es un 1.3 veces, de hecho. Y en la fabricación de autopartes es 12,162. Esto es por encima del promedio de las remuneraciones de la manufactura. Entonces, 9,354 es el promedio de remuneraciones de manufactura, de acuerdo a INEGI. 21,582 es en el rubro fabricación de autos y camiones, 12,162 en la fabricación de autopartes. No le entendí la nota que me hizo del empleo. Sí, te doy del empleo en un momento. Para que me precise nada más cuál era la cifra mínima de venta estimada para este año, 1,125,000 o 1,100,000, y ya que lo van a realizar a la baja, piensan que podrán vender menos de 1,000,000 de unidades durante este 2014 debido al déficit que traen a temporalidad de la Semana Santa, pero sobre todo a la baja en la confianza del consumidor, la cual es la tendencia que lleva y no se ha recuperado. Y si bien la Secretaría de Economía anunció estos apoyos de garantías para las próximas ventas de vehículos, pues al final todavía no se tiene a ciencia cierta cómo va a estar establecido y si el consumidor final podrá verse beneficiado realmente con esto. Gracias. Sí, déjame hacer dos comentarios y pasar la palabra a Guillermo. Empiezo por el final. No, sí sabemos cómo se va a ver beneficiado, porque ya operamos un esquema como este de subasta de garantías. Y ya indicó el gobierno federal de qué montos estamos hablando. Y estamos hablando de 75 millones de pesos que pone a disposición para hacer subastas de garantías gubernamentales, lo cual se multiplica alrededor de 2,000 a 2,500 millones de pesos. Entonces, sí sabemos que
que primero que sí es efectivo y segundo, pues lo que estamos esperando es que se opere a la brevedad. Nos han indicado que buscarán que esto se opere antes de que termine el mes. Entonces vamos a esperar pues a que todo lo que es el trámite que se tiene que hacer se haga para que se lleve a cabo. En cuanto a la primera pregunta, déjame salvar un poquito a Guillermo, porque el caso del pronóstico que yo di es ya mía. No nos hemos todavía reunido para hacer un consenso del pronóstico a la baja, dada la situación que ha ocurrido en este primer trimestre. Yo lo que indiqué es que para la AMIA, que traíamos un pronóstico de alrededor de 1.128.000 unidades, lo hemos bajado a 1.105.000 unidades, dada esta situación del primer trimestre. Por supuesto, sin comprometer a AMDA y a otros que hacen pronóstico, con los cuales estaremos buscando consensuar. Normalmente, una vez que consensuamos, les damos el pronóstico de la industria, el pronóstico del sector. Ese dato todavía no lo tenemos consensuado. Entonces, si usted ve ahorita dos pronósticos, es porque yo no sé si AMDA ya hizo algún ejercicio que lo indicó, dada la situación del primer trimestre. No podemos mantener el pronóstico que teníamos al inicio del año. Vamos a las últimas dos preguntas. Nada más para precisar este cuestionamiento. Justamente lo expuse previamente, que nuestro pronóstico en el escenario bajo realizado a finales del año pasado era de 1.125.000 para el 2014, como pueden ustedes apreciar, pues muy similar al 1.128.000. En términos de pronóstico, pues estábamos con un dato muy similar a MIA y AMDA. Por los resultados del primer trimestre, estamos haciendo nuestro ejercicio, nuestra revisión en nuestro modelo econométrico para dar a conocer cuál es el ajuste. Seguramente va a ser un ajuste a la baja, no puedo anticipar en qué magnitud será, y en los próximos días estaremos terminando este ejercicio y obviamente, como ya lo apuntó